Muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes en la revisión de estos objetivos de desarrollo sostenible y en particular de este sexto objetivo que está asociado o focalizado al tema del agua limpia y saneamiento, respecto al cual vamos a ver en esta presentación. Existen múltiples aspectos y múltiples metas y objetivos que cumplir de la mano de lo que ha establecido de esta meta al año 2030 para todos los países que integran la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta oportunidad he querido comenzar esta presentación con una breve referencia que aparece en la encíclica Laudato Si', en que me parece que es bastante aplicable a la problemática, a los aspectos que vamos a revisar en esta presentación, porque se hace un llamado, independientemente de las creencias que cada uno pueda tener, a luchar y a aportar a la protección de la naturaleza, a la defensa de los más pobres y a la construcción de redes de respeto y fraternidad. Y esa es precisamente una de las metas que está detrás de la fijación de estos objetivos de desarrollo sostenible, que es precisamente que nadie se quede atrás. Esta presentación la he preparado en base a tres grandes preguntas que vamos a intentar ir respondiendo a lo largo de la misma. La primera nos invita a cuestionarnos por qué y para qué el agua se encuentra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego nos preguntaremos cuáles son las metas particulares que a este respecto sobre el recurso hídrico deben cumplir los países al año 2030 en términos generales. Y una tercera pregunta es preguntarnos hoy día cómo vamos respecto al cumplimiento de estas metas. Y terminaremos con algunas reflexiones finales. Entonces, la primera pregunta, el por qué y para qué el agua dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros podríamos partir señalando que pareciera no necesitar justificación que el agua, un recurso fundamental, esencial para la vida, esté considerado dentro de estos objetivos. No obstante, me pareció importante y conveniente precisar algunas de las circunstancias y condiciones que Naciones Unidas tuvo en cuenta para incluir el agua dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, se señala que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Y lo más probable es que este porcentaje se vaya incrementando en el futuro. Además, hay que considerar que una serie de fenómenos relacionados tanto con la falta como con la abundancia del recurso hídrico, es decir, sequías e inundaciones, están detrás o son la causa del 70% de las muertes que hoy día ocurren en el mundo producto de desastres naturales. 3 de cada 10 personas hoy día en el mundo no tiene acceso a agua potable. Y 6 de cada 10 no tiene acceso a servicios de saneamiento. En esos hogares en que no hay acceso a agua potable, el 80% de esos hogares son las mujeres y las niñas quienes actúan como proveedoras y recolectoras del agua y la llevan a sus hogares. Por lo tanto, aquí, conectándolo con lo que se precisaba en la charla anterior, es muy importante, es fundamental el rol de la mujer en la provisión y también en la gestión de las aguas. Más del 80% de las aguas residuales que derivan de actividades humanas se vierten hoy día directamente en fuentes hídricas, ya sea ríos, lagos, acuíferos y mares, sin ningún tratamiento, por lo tanto provocando inmediatamente la contaminación de esos cuerpos de agua. Y muy relacionado con ello está establecido que hoy día alrededor de 1000 niños mueren en el mundo diariamente debido a enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene, provocada muchas veces también por esos episodios de contaminación previamente señalados. Pero esta no es una realidad mundial y global a la cual Chile está ajeno. Es posible revisar una serie de presentaciones o imágenes que he tomado de distintos medios de comunicación social, fundamentalmente de los últimos 2 años, que dan cuenta de una serie de problemáticas, de conflictividades, situaciones que experimentan las aguas en nuestro país y que dan cuenta entonces que debemos actuar a su respecto. Hay un déficit de agua importante, yo creo que todos lo hemos notado, estamos viviendo una de las peores sequías
de los últimos años, es el peor invierno en 20 años, precisa la primera plantilla. Ello está provocando y poniendo en riesgo en muchos sitios el abastecimiento de agua a la población. Y a ello se suma, y ese cuadro se ve agravado, por la circunstancia de que Chile es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático y sabemos que esos efectos del cambio climático, donde primero y con mayor gravedad se sienten, es precisamente en las aguas, en el recurso hídrico. Todos también hemos sido testigos de una serie de conflictos en el último tiempo vinculados fundamentalmente a la falta, a la sequía, a la escasez de agua que se han producido en Petorca, en Aculeo, en Laguna Verde, y todavía no están totalmente claras cuáles son las causas de estos fenómenos. Además, existen una serie de otros antecedentes, circunstancias, situaciones que se refieren derechamente a problemas en la calidad del recurso hídrico. Y por último, también tenemos que mencionar que las dificultades, las complejidades que enfrentamos en materia de agua no solamente se refieren a situaciones enteramente nacionales, sino que ya hoy día tenemos serios conflictos con algunos de nuestros países vecinos respecto al manejo de recursos hídricos compartidos. Latente es el caso del conflicto que tenemos por el río Silala con Bolivia, y ya en los últimos días, en los últimos meses, ha comenzado a surgir cierta noticia de problemas de sobreexplotación de pozos en la frontera entre Chile y Perú. Por lo tanto, ese es el escenario en que nos encontrábamos al momento de fijar este objetivo de desarrollo sostenible, frente al cual se plantea un triple objetivo. Primero, garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, principalmente ¿para qué? Para abastecer de agua a la población y luego para el desarrollo de distintas actividades productivas. Luego, en segundo término, respecto a esa agua, gestionarla sosteniblemente. ¿Y qué implica gestionarla sosteniblemente? No solo gestionarla o manejarla considerando las necesidades actuales, sino que también las necesidades de generaciones futuras, de manera que no agotemos nuestro recurso hoy día, sino que permitamos que esas aguas también puedan servir para el futuro. Y por último, también garantizar el saneamiento universal para todos. En base a estas circunstancias podemos ahora revisar cuáles son las metas particulares que se fijaron respecto al agua limpia y saneamiento y que constituyen esta agenda al año 2030. Existen 8 metas particulares relacionadas con las aguas, pero las vamos a presentar acá agrupadas temáticamente. La primera de ellas, y la que siempre es más estudiada y más difundida en materia de recursos hídricos, es garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Y eso, por cierto, que está incluido dentro de las metas de este objetivo de desarrollo sostenible. ¿Y qué se sostuvo al respecto? Al año 2030, todos los países se comprometen a garantizar y alcanzar un acceso universal, es decir, de toda su población, a los servicios de agua potable y de saneamiento, ya en condiciones de equidad, a un precio asequible y con especial atención en ciertos grupos vulnerables, fundamentalmente niñas, mujeres, personas privadas de libertad, refugiados, inmigrantes, etc. ¿Ya? Muy vinculado a este reconocimiento de este derecho humano al agua y al saneamiento, se colocó también como meta al año 2030 ampliar la cooperación y el apoyo internacional principalmente a los países en vías de desarrollo, para que ellos puedan alcanzar y desarrollar capacidades en el desarrollo de fuentes complementarias de aguas, tales como la desalinización, la reutilización de aguas, el tratamiento de aguas residuales, etc. Y por último, promover que en el alcance de estos objetivos participen activamente las comunidades locales, es decir, que no se trate de soluciones impuestas siempre desde arriba hacia abajo, sino que ellas sean consensuadas y trabajadas incorporando debidamente a todos los actores y comunidades locales. Cuando hablamos de derecho humano al agua y al saneamiento, y como soy abogada y no puedo evitar referirme al sustrato jurídico de este derecho humano, es importante preguntarnos dónde está el reconocimiento de este derecho humano al agua. ¿Ya?
En nuestro país no existe una normativa, ni una ley, ni un reglamento que consagre positivamente o expresamente el derecho humano al agua y al saneamiento. A nivel internacional tampoco hay un tratado internacional vinculante que así lo consagre, si está consagrado, por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, etc. Pero el derecho humano al agua no está de ese modo. Pero sí hay una serie de instrumentos internacionales que fundamentalmente comienzan a surgir en el año 2002, como el que está ahí en la presentación, y luego en el año 2010, que acaban por ratificar y establecer que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para todos, pero para fines bien específicos, uso personal y doméstico. Y en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010 se consagra de un modo explícito que ese derecho es un derecho humano esencial y fundamental para la vida. Cuando hablamos de derecho humano al agua es importante también preguntarnos qué es y qué no es ese derecho humano, porque es importante tener claro que no es tener acceso a una cantidad ilimitada de agua y para cualquier fin o actividad. De lo que se trata es de tener agua para bebida y consumo doméstico, de una persona, de su familia. Se acepta normalmente que también se considere el agua necesaria, por ejemplo, para una agricultura o un huerto de subsistencia, pero no para el desarrollo de otras actividades productivas. Ese es el piso mínimo que debe garantizar cada Estado a todos los habitantes de su territorio, porque son los Estados los responsables ante la comunidad internacional de la plena satisfacción y el cumplimiento de este derecho humano. Que sea un derecho humano el acceso al agua potable y al saneamiento no significa que sea gratuito. De hecho, todos pagamos una cuenta mensual por la cantidad de agua que utilizamos mensualmente. Y eso está así establecido y así es aceptado a nivel mundial y así ocurre en la generalidad de los países. Lo que sí debe garantizarse es que el Estado tiene que subsidiar y apoyar a todas aquellas personas que tienen menos recursos económicos y que no disponen de la solvencia necesaria para satisfacer este derecho humano al agua. En nuestro caso, en nuestro país, eso sí existe, que hay subsidios que se entregan a través de las municipalidades para las personas de más bajos recursos. Y por último, precisar que hay una variedad de factores y condiciones que van a hacer muy variable el contenido y la configuración de este derecho humano al agua, que tiene un contenido progresivo, porque va a depender de condiciones políticas, económicas y sociales, la forma en que cada país, en definitiva, va a dar cumplimiento o satisfacción a este derecho humano al agua. Veíamos que cuando se define este derecho, se dice que es el derecho que tenemos todos a una cantidad suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible, una determinada cantidad de agua. Quiero que nos focalicemos fundamentalmente en el primer calificativo, en el de suficiente. Y aquí quiero invitarles a que respondamos un par de preguntas a este respecto para que veamos qué piensan ustedes y respondan a través de Menti, con el código que aparece en la plantilla, cuántos litros de agua por persona son suficientes desde el punto de vista de este derecho humano al agua. Entonces tenemos tres alternativas, entre 50 y 100 litros, 100 y 150 y más de 150 litros diarios por persona. Perfecto, de acuerdo a los resultados que vemos,
en la pantalla, entonces, un porcentaje mayoritario se inclina por la primera opción. Entre 50 y 100 litros sería una cantidad suficiente de agua diaria por persona para entender satisfecho el derecho humano al agua. Llegamos a un 58%. Y la opción minoritaria, que ha tenido menos votaciones, la última, la que precisa que usamos o es suficiente más de 150 litros. Antes de dar la respuesta, me gustaría que pasáramos a la segunda pregunta, que está muy vinculada a la que acabamos de hacer y que nos lleva a preguntarnos cuántos litros de agua por habitante día consumimos en Chile. ¿Cuánto creen ustedes que diariamente consumimos en nuestro país, en promedio? Y ahí de nuevo tienen tres opciones: 85, 220, 136 litros de agua al día. Son porcentajes estimados, pero permiten llegar a una respuesta más o menos clara. Estamos ya recibiendo las respuestas y la posición mayoritaria sería la opción de 220 litros de agua. Perfecto. Entonces ahora, teniendo en cuenta estas respuestas, podemos seguir con la presentación en el sentido de precisar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona para tener una vida digna y poder cubrir sus necesidades más básicas requiere entre 50 y 100 litros de agua. Y este fue el porcentaje o la respuesta mayoritaria que ustedes vieron previamente. Por lo tanto, estamos en la línea de lo que estima la Organización Mundial de la Salud, pero hay que tener en cuenta que este es el mínimo necesario para poder vivir. Ahora, respecto a la otra pregunta de cuánta agua usamos en Chile promedio día, esta es una tabla que aparece en el último informe de gestión del sector sanitario que está publicado en la página web de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el ente regulador de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en nuestro país, donde se indica que en Chile, en promedio, por habitante, por día, consumimos 136 litros de agua. Por lo tanto, estamos bajo la cifra que se consideró acá en la sala como mayoritaria, que fueron 220 litros de agua. Ahora, hay que sí tener en cuenta que esta cifra no está actualizada, va a ser actualizada en el próximo informe de gestión del sector sanitario de acuerdo a los resultados del último censo. Por lo tanto, es muy probable que esta cantidad y este porcentaje varíen. Continuando con la definición de las características de este derecho humano al agua, el agua también tiene que ser saludable. ¿Qué significa que sea saludable? Básicamente que esté libre de cualquier elemento contaminante que pueda poner en riesgo la salud de la persona. Que sea aceptable significa que tiene que tener un aroma, un color, un sabor apropiado para el consumo personal y además ajustarse a las condiciones culturales, a la calidad de género, ciclo de vida y exigencias de privacidad de cada persona. Que sea físicamente accesible significa o alude a la forma en que se accede a este recurso hídrico. Quizás para nosotros pudiera parecernos raro esta acepción porque todos estamos acostumbrados fundamentalmente en las ciudades, en nuestras casas o en los lugares de trabajo a abrir la llave y tener agua ilimitada. Pero esa no es la realidad de muchos lugares en el mundo y tampoco es la realidad de zonas alejadas o rurales de nuestro propio país. Por lo tanto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una fuente de agua se considera físicamente accesible cuando se encuentra a menos de 1000 metros de distancia del hogar y cuando la persona que va a buscar o a recolectar esa agua no se demora más de 30 minutos en hacer ese recorrido. Y por último, que sea asequible el acceso a esa cantidad de agua significa o alude al costo económico que debe tener esa cuenta de agua potable al mes y que no debe superar, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 3% de los ingresos
de cada uno de los hogares. Otra de las metas que se ha establecido dentro de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 es mejorar la calidad de agua, eliminando o reduciendo al mínimo todos los contaminantes que afectan esa calidad y disminuyendo también a la mitad, se señala en esta Agenda 2030, el porcentaje de aguas residuales que hoy día quedan sin ningún tipo de tratamiento. Una siguiente meta implica que de aquí al año 2030 todos los países que nos hemos comprometido con esta Agenda de Desarrollo Sostenible tenemos que incrementar el uso eficiente y sostenible del agua, es decir, que ninguna gota se pierda sin haber sido utilizada efectiva y eficientemente, considerando también, por cierto, todo el valor de los ecosistemas y también el medio ambiente como otro usuario más de este recurso hídrico, considerando no solo las necesidades actuales, sino que también la de las generaciones futuras. Otra de las metas implica que de aquí al año 2030 hay que implementar de un modo efectivo la gestión integrada de las aguas. Y esto es una meta fundamental. Ya vamos a ver también que aquellas en que los países hoy día presentan mayor grado de retraso y que es muy transversal porque implica básicamente que todas las aguas del territorio deben ser gestionadas conjuntamente, es decir, manejar conjuntamente aguas superficiales y aguas subterráneas, de una forma en que participen todos los actores y los sectores intervinientes, tanto públicos como privados, y en que debemos tener cuidado y atención en no solo preocuparnos de las aguas territoriales o situadas completamente dentro de nuestro territorio, sino que también debemos poner especial atención en aquellos recursos hídricos compartidos o transfronterizos con otros territorios. En nuestro caso, tenemos recursos hídricos compartidos con Argentina, con Perú y con Bolivia, y ya hemos visto al inicio de la presentación que algunos de ellos ya están dando muestras de situaciones conflictivas a su respecto. Esta es una de las metas que tiene un plazo más corto porque se ha establecido que de aquí al año 2020 debemos proteger y restaurar los ecosistemas asociados al agua, es decir, ríos, humedales, montañas, bosques, acuíferos, preocuparnos de su calidad, de su protección y de su preservación. Por lo tanto, ya para alcanzar esta meta no tenemos el umbral 2030, sino que debemos ya entregar resultados concretos en 2 años más. Luego de tener clara esta situación, corresponde preguntarnos cómo vamos respecto al cumplimiento de estas metas. Y es posible entregar una respuesta a nivel global y luego nos vamos a focalizar en la situación nacional. El que tienen en la pantalla es un informe de síntesis que acaba de ser publicado por Naciones Unidas en que se muestra el grado de avance que han tenido distintos países en el cumplimiento de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Y una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es que se parte indicando que menos de la mitad de los países tiene datos comparables o tiene información que permita evaluar y diagnosticar en qué situación nos encontramos. Por lo tanto, hay una brecha de información ahí importante y que es una de las principales cuestiones que deben ser superadas a corto plazo. ¿Qué se dice en este informe, en este diagnóstico respecto a aquella meta relativa al acceso al agua potable en condiciones seguras y a un precio asequible? Primero, se parte precisando que ha habido un avance importante en los últimos años, que entre los años 2000 y el año 2015 el porcentaje de la población con acceso a agua a nivel mundial aumentó desde un 81 a un 89%, por lo tanto eso se destaca como un avance, pero también se sostiene que solo 1 de cada 5 países que hoy día presentan o tienen una cobertura inferior al 95% de sus habitantes está en condiciones hoy día de alcanzar la meta planteada de acceso universal al año 2030. Y se plantean como principales desafíos la preocupación y especial atención
a los grupos desfavorecidos, que previamente mencionamos, la necesidad de eliminar desigualdades en el cumplimiento de este objetivo y la necesidad también de establecer una metodología común para evaluar la asequibilidad económica a este servicio de agua potable. En materia de acceso a servicios de saneamiento e higiene, también se parte destacando que ha habido una mejoría importante porque entre los años 2000 y 2015 aumentamos desde un 59 a un 68% en el porcentaje de la población a nivel mundial que tiene acceso a servicios de saneamiento, pero también se precisa que hoy día solo 1 de cada 10 países está en vías de alcanzar los objetivos de acceso universal al año 2030. Por lo tanto, un nuevo llamado a la acción y al cambio o a la modificación de las estrategias que estamos implementando hasta el día de hoy. Como desafío se prevén respecto a esta meta en particular la necesidad de efectuar inversiones y de fortalecer las capacidades institucionales de cada país. Respecto a la meta relativa a la mejoría de la calidad del agua, se establece que en 79 países desarrollados el 59% del flujo de aguas residuales de los hogares es tratada de una manera segura, ¿ya? No obstante, se sostiene que persisten importantes problemas de contaminación o de afección a la calidad de las aguas, no solo en países en desarrollo, sino que también en países desarrollados, fundamentalmente por la aparición de nuevos contaminantes que todavía no son rigurosamente estudiados y revisados. Respecto a esta meta se requiere, de acuerdo a este documento, potenciar y aumentar la voluntad política para combatir de manera efectiva la contaminación e incorporar el tratamiento de aguas residuales como una estrategia nacional frente a esta materia. Sobre la meta de aumento del uso sostenible y eficiente del agua, se precisa como una media mundial de estrés hídrico que estaría presente solamente en un 11% de los países. Pero se precisa que 31 países están en un porcentaje de índices entre el 25 y el 70%. El 25% marca ya el inicio del problema de estrés hídrico. Y 22 países superarían el umbral del 70%, es decir, cuando ya la situación es grave. En nuestro caso, Chile se encuentra dentro de los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial. De acuerdo a un índice publicado durante el año 2015, Chile apareció en la posición 24 de los países que aquí, al año 2040, van a tener un más grave y serio estrés hídrico. Más de 2.000 millones de personas hoy día viven en países con estrés hídrico importante. Y esas personas están fundamentalmente en los continentes de África y Asia, que son precisamente los que enfrentan a su vez los mayores problemas de acceso al agua potable y al saneamiento. En cuanto a los desafíos, se precisa aquí la necesidad de incorporar de manera urgente fuentes complementarias de aguas, tales como la reutilización de aguas servidas tratadas, la desalinización, entre otras, a la vez que la necesidad de mejorar el sistema de información al respecto. Sobre la meta relativa a la gestión integrada de aguas, tenemos una media mundial de nivel de implementación de esta meta de un 48%, de acuerdo a la información proporcionada por los países, pero con importantes brechas entre un país y otro. En este diagnóstico, en este informe del año 2018 que les he mencionado previamente, se señala que si los países siguen actuando tal cual lo han hecho hasta ahora, la mayoría de ellos no va a alcanzar la meta de gestionar integradamente las aguas de aquí al año 2030 y por lo tanto se propone como desafío la necesidad de aumentar el financiamiento, de gestionar más adecuadamente los acuíferos y de establecer que el agua puede ser y es una instancia o una oportunidad de cooperación entre los países y no verlo como una fuente de potenciales conflictos. Respecto a la meta que alude a la protección y al restablecimiento de los ecosistemas vinculados al agua, parte este diagnóstico mostrando o poniendo en evidencia una cifra
que es bastante preocupante, que precisa que en el último siglo el planeta perdió un 70% de sus humedales naturales. Se precisa también que en el último tiempo se ha incrementado fuertemente la construcción de masas de agua artificiales, canales, embalses, etc. A este respecto se indica que existe muy poca información y comprensión respecto a la entidad, al significado de estos ecosistemas, no solo como parte de como un componente ambiental, sino que también el aporte que ellos hacen a la vida humana. Por lo tanto, se plantea como desafío la necesidad de fortalecer, aumentar capacidades estatales y vigilar adecuadamente cómo se comportan estos ecosistemas asociados al recurso hídrico. En cuanto a la meta que propone ampliar la cooperación internacional para el desarrollo de capacidades, especialmente para aquellos países en desarrollo, en general se establece que el financiamiento es insuficiente hasta el día de hoy y se propone como desafío el entendimiento y la valoración de mejores modos de cooperación entre los distintos países a este respecto. Y por último, respecto a la meta de promoción de la participación de las comunidades locales a este respecto, la mayoría de los países que entregó información dice tener dentro de sus respectivos regímenes o modelos mecanismos de participación efectiva de las comunidades locales en la gestión del recurso hídrico, en el saneamiento y en la gestión también del agua potable. Pero ahora lo que se plantea en este diagnóstico es que no es necesario solamente tener información cuantitativa, sino que lo que debe revisarse ahora es la calidad de esa participación, recogiendo la opinión de todos los actores y de los sectores involucrados. Pasemos ahora a la situación nacional, a Chile. Y también tenemos un informe de diagnóstico elaborado en septiembre del año 2017 por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue el órgano gubernamental creado en el año 2016 para vigilar y para coordinar todos los esfuerzos y acciones nacionales en pos de esta Agenda 2030. Este Consejo Nacional es presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también está integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, de Desarrollo Social y por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, ¿qué precisa este informe? Que nuestro país tiene información solo respecto a 6 de los 11 indicadores que implica este objetivo número 6. Por lo tanto, nuevamente se vuelve a reiterar la brecha de información existente a este respecto. Pero igual hay algunas cifras y algunos datos oficiales de la situación nacional. Si miramos la cobertura de agua potable y de saneamiento que es informada en este diagnóstico, podemos decir o podemos precisar que hay cifras bastante alentadoras porque son, en un caso, en agua potable, un 97,95% de la población y en el caso del saneamiento, un 96,69%, por tanto, muy cercanos al 100%, pero todo ello mayoritariamente focalizado en sectores urbanos. Complementando la cifra anterior, cabe precisar que de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en su último informe de gestión, los porcentajes vuelven a ser muy altos, todos, ustedes lo pueden ver en la plantilla, tanto en acceso a agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, todos muy cercanos al 100%, pero de nuevo en sectores urbanos. ¿Y qué pasa a nivel rural? En aquellas comunidades o localidades que no son abastecidas por empresas de servicios sanitarios. Allí actúan lo que se denomina el servicio de agua potable rural a través de comités y de cooperativas que son gestionados por los propios usuarios, por los propios particulares, a veces en condiciones de bastante vulnerabilidad y precariedad. A diciembre del año 2017 se habían reportado la existencia de 1.806 sistemas de agua potable rural a nivel nacional, concentrados mayoritariamente, como se puede ver en la plantilla, en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. Estos sistemas de agua potable rural abastecen, de acuerdo a las cifras contenidas en este informe, al 99%
de la población de zonas rurales concentradas, pero no se dice nada respecto a la población de zonas rurales dispersas o semiconcentradas, y es ahí donde está la principal problemática de acceso de agua potable y a servicios de saneamiento en nuestro país. Muchas de estas localidades, ustedes los habrán visto por los medios de comunicación social, no disponen de servicios de agua potable a través de esta modalidad y muchas veces deben recibir el agua a través de camiones aljibes. Respecto a la calidad del agua, en este diagnóstico o en este informe que emitió el Consejo en el año 2017, se sostiene que de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, prácticamente un 100% de las aguas urbanas es tratada de manera segura, ¿ya? Y respecto a la gestión integrada de agua no se dice nada más que solo existe un bajo puntaje de implementación. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos y miramos y queremos diagnosticar y evaluar qué estamos haciendo y cómo vamos en materia de objetivo de desarrollo sostenible relativo al agua limpia y saneamiento, necesariamente tenemos que considerar todas las metas en su conjunto. No podemos evaluar, planificar y gestionar este recurso mirándolo aisladamente. La forma correcta de hacerlo y con una mirada de sostenibilidad, por tanto, es enfrentando este desafío de una manera sinérgica, de modo de poder priorizar y establecer adecuadamente cuáles son las mejores opciones y acciones. Y a este respecto, algunos de los desafíos que se pueden plantear, que nos podemos plantear hoy día como país respecto al agua limpia y al saneamiento, son desafíos que a la vez constituyen oportunidades. Tenemos hoy día una oportunidad única para poder revisar lo realizado hasta ahora y planificar de una mejor forma lo que hagamos a futuro. En primer lugar, en materia de aguas es necesario mejorar el sistema de información. Chile hoy día carece de un sistema nacional de información de aguas, es decir, si hoy día cualquier interesado quiere conocer cuál es la situación cuantitativa o cualitativa de los recursos hídricos del país, cuántos son los derechos de aprovechamiento otorgados, quiénes son quienes los están ejerciendo, esa información no está contenida en una única plataforma y de fácil acceso, es decir, la información existe, pero está dispersa en múltiples fuentes. Necesitamos también construir y mejorar nuestra institucionalidad, tanto pública como privada, para gestionar de un modo más adecuado, eficiente, especializado y técnico nuestros recursos hídricos. La incorporación del concepto de regulación y gestión adaptativa de aguas es una tendencia que ya se está dando en muchísimos países y que por tanto también debiéramos revisar y ver la factibilidad de incorporarla a nuestra regulación. Las leyes, los reglamentos y también las prácticas de las autoridades administrativas y los propios particulares a este respecto juegan un importante rol. No podemos pretender hoy día seguir manejando las aguas o gestionando los recursos hídricos en base a prácticas y a paradigmas elaborados en tiempos muy antiguos y que consideraban a este recurso natural como un recurso constante, fijo y que no experimentaba ningún cambio. Hoy día los efectos del cambio climático nos están exigiendo transformar esos modelos de regulación y de gestión hacia fórmulas más adaptativas, más flexibles, que otorguen certeza, pero que en definitiva permitan transformar vulnerabilidades en cuestiones más resilientes. La adecuada gestión, no solo de nuestros recursos hídricos territoriales, sino que sobre todo también de nuestros recursos hídricos compartidos, debe ser de especial preocupación. Yo les mencionaba previamente que tenemos recursos hídricos compartidos a nivel superficial con todos nuestros vecinos, pero también tenemos acuíferos subterráneos, aguas subterráneas compartidas. Existen al menos 5 acuíferos que están delimitados y que están identificados como compartidos entre Chile, Perú, Bolivia y Argentina, pero poco sabemos de esas masas de agua, cómo se están comportando, cómo se están utilizando, y eso, si no se gestiona adecuadamente, puede ser en el futuro una potencial fuente de conflicto, como ya se está produciendo en algunos casos. Y por último, respecto al objetivo puntual de agua potable y saneamiento, me parece que debemos focalizarnos por ahora puntualmente en lo que sucede en las comunidades rurales semiconcentradas o dispersas. Ahí está, pareciera ser
el principal foco de preocupación y atención a este respecto. Para ir cerrando y a título de comenzar nuestras reflexiones finales, los invito a ver un breve video que se refiere a este objetivo de desarrollo sostenible. Por lo tanto, de la mano de este desafiante video que nos invita a preguntarnos qué estamos haciendo y cómo debemos actuar hacia futuro respecto al cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible, les quiero invitar también a ustedes a reflexionar en una idea muy breve, en un concepto: ¿qué puedo hacer yo personalmente para contribuir al logro de este objetivo de desarrollo sostenible número 6, relativo al agua limpia y al saneamiento? A veces a través de una acción concreta, simple, cotidiana, podemos contribuir. Van a comenzar a aparecer entonces en pantalla algunas de las respuestas, opciones. Ya tenemos varias: cooperación, educar, veganismo, reducir el consumo, ciencia, conciencia aparece ya como uno de los principales hitos junto a veganismo, desalinizar, duchas intermitentes, información, innovación, consumo consciente,
reducir minutos de ducha. En fin, esto nos muestra entonces que todos podemos contribuir al logro de este objetivo de desarrollo sostenible a través de simples, a través de simples acciones. Y a título solo de finalizar estas reflexiones finales, precisar, como lo precisaba y como lo indicaba el video, que estamos, por cierto, frente a una meta muy ambiciosa, pero que no es imposible y que además es totalmente necesaria, que nos exige actuar a partir de hoy. No tenemos tiempo a este respecto. Debemos actuar hoy y debemos cooperar, porque este es un desafío que no es de algunos, es de todos y para todos. Y termino esta presentación con esta fotografía de un niño en un campo de refugiados en Jordania, que posa, como ustedes pueden ver, frente al ícono de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Por lo tanto, si él es capaz de posar con esa sonrisa frente a este ícono, nosotros no podemos sino actuar responsable, enérgicamente y con empuje en pos de estas metas. Muchas gracias.